Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo un interactivo muy especial. ¿Qué siente por su ex? Bueno, mis corazones, pues antes de todo deciros que este es uno de los interactivos que habéis pedido. Yo os invito a que pidáis vuestro interactivo. Me dejáis un comentario en el vídeo y vais pidiendo los interactivos que queréis que realice. Así que vamos a comenzar, ya sabéis cómo funciona. Voy a barajar y pondré dos opciones sobre la mesa. Tú elegirás una de ellas para obtener tu lectura a la pregunta ¿qué siente por su ex? Como bien sabéis, iremos siempre un poquito más allá de la pregunta que estamos formulando, Opción número 1, opción número 2. ¿Qué siente por su ex? Concéntrate, piensa en esa persona. Especial, no especial, lo que sea. Elige y, como siempre te digo, elige bien. Comenzamos con la opción número 1, la número 2 la ponemos por aquí. Opción número 1, ¿qué siente por su ex? Vamos a ir viendo. No te puedo hablar de un sentimiento puro, No me está marcando un sentimiento puro. De hecho, a ver, yo te puedo decir que esto lo habrás visto tú también, que es una persona que tenía, como que le ha costado mucho aceptar que no está ya con esa persona, ¿no? Entonces estamos hablando de cierto apego al entorno de esa persona, al entorno de su ex, a su ex y al entorno de su ex. Pero no es un apego con un sentimiento, ¿bien? Entonces aquí estamos ante un perfil que le cuesta o que le ha costado mucho aceptar que ya no se encuentra en esa zona de confort, ¿vale? Como por así decirlo. O sea que el cambio le ha costado, ¿vale? Entonces tenía como muy exteriorizado el tema de la relación estable, la familia, entonces como que si le hubieran robado algo. Pero aquí las cartas todavía no me hablan de un sentimiento. Es cierto que esta persona, dice, todavía a veces tiene algún tipo de esperanza porque tiene una, vamos a decir, una comunicación, o intenta tener o quedar bien, tener comunicación o quedar bien ante las personas del entorno de su ex, ¿bien? Pero es como por lavar su imagen también, lo que veo yo aquí. O sea que en este caso no quiero que te confundas y pienses que es porque quiere recuperar, ¿no? Es como por lavar su imagen. Recuperar a la persona no es la palabra, es recuperar lo que tenía con esa persona, que es muy diferente. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más. Ahora mismo vosotros podéis estar en una situación de incertidumbre, ¿no? Como que a ti te da la sensación de que esta persona está intentando tomar decisiones en su vida. No hay una vuelta con su ex, así lo dicen las cartas, no hay una vuelta con su ex. Eso sale clarísimo, ¿bien? Entonces, esta persona lo que necesita realmente es recuperar la seguridad económica que tenía, ni más ni menos, y así lo están simbolizando las cartas. Y una vez que recupere esa seguridad económica que tenía, digamos que deja de mirar a ese ex o a esa ex. Es lo que están diciendo las cartas. Vamos a ir aclarando esto. Vamos a hacer otra tirada. Esta persona con la cual estás tú, dicen las cartas que llegará un momento
en el que ya se planteará mirar para otro lado, en el que ya se planteará el seguir adelante. Date cuenta que todavía tiene que saber cosas. Aquí no estamos hablando de que si uno lo ha hecho bien o el otro lo ha hecho mal. Pero la otra parte tampoco lo ha hecho bien ni lo está haciendo bien. Informaciones que tienen que llegar a esta persona y esas informaciones ayudarán también a cortar, en cierto modo, con ese pequeño sentimiento de apego. No de amor, de apego, porque no hay un sentimiento de amor realmente. Bien, vamos a ver qué va a pasar entre tú y esta persona. ¿Veis? Aquí confirman las cartas cómo más o menos está tu relación o tu situación con esta persona. Y aquí hablan de una inestabilidad, como que hay momentos en los que parece que todo fluye y luego no fluye nada. O sea, se mantiene como inestable. Y dicen que todo esto siempre es cuando sabe algo del pasado, cuando se entera de algo del pasado, cuando tiene comunicaciones con el pasado. Es cuando esta persona se muestra en esta situación, como entre la espada y la pared. Yo tengo que decir que a lo largo de 3-4 meses aproximadamente, esta situación o esta historia entre vosotros dos, digamos, va a ir fluyendo. Pero todavía no quedan claros los sentimientos que tiene hacia ti. Podríamos decir que ahora mismo no se quiere dejar llevar. Pero yo no te puedo decir que esta persona a día de hoy tenga un sentimiento hacia ti también. Quiere enamorarse, o sea, en su interior quiere enamorarse. Sí, pero como no acepta tampoco que está en otra etapa de su vida, no lo acepta. Entonces, el no aceptar eso lo mantiene en el pasado, lo mantiene con la mente en el pasado. Más adelante, esta persona podría llegar a tener sentimientos hacia ti, comenzará a ilusionarse. Pero esto lo verás a partir de 5 meses, 5 o 6 meses, yo diría más 5 meses aproximadamente. Es cuando vas a comenzar a notar los cambios de esta persona hacia ti. ¿Bien? Vamos a ver a partir de esos 5 meses. Todo dará un giro inesperado, algo que no se espera. Algo que no se espera. Y yo creo que esto que yo te estoy diciendo de cuál es realmente la raíz del problema o de las emociones de esta persona te va a abrir mucho los ojos y te va a hacer comprender muchos comportamientos. El comprender esto te hará paciencia y será verificado más adelante. O sea que yo te diría que esperes, porque vosotros tenéis una oportunidad bonita, así lo dicen las cartas. Va a haber momentos de todos. Y va a haber momentos en los cuales tú mismo o tú misma dirás, voy a tomar una decisión ya. Pero es que tampoco te va a soltar esta persona para que tú puedas tomar una decisión. Entonces yo te diría que esperaras. Vamos a seguir, seguimos. Seguimos con la opción número 2. ¿Qué siente por su ex? Opción número 2. Vamos a ver. Bueno. Voy a ser clara, ¿vale? Vosotros sabéis que uno, a lo largo de nuestra vida, tenemos muchos amores. Pero me atrevo a decir que solo hay uno que marca la diferencia, ¿no? Y estamos ante un caso así.
Fíjate, aunque no estén juntos, dice que hay un sentimiento fuerte. Sentimiento que evidentemente se va debilitando, o sea, no tiene esa fuerza porque no se está con esa persona, pero ahí está el sentimiento. ¿Bien? Entonces sí hay un sentimiento hacia su ex, pero también hay una situación a día de hoy y una aceptación de la situación, y es que no están juntos. Y esto se acepta y se respeta, a diferencia de la otra tirada. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más. Ha habido terceras personas en esta relación, ¿eh? Ha habido terceras personas. Dice que las cartas dicen que es muy poco probable, y por decirte que casi imposible, de que ellos puedan regresar de cara a futuro, porque aquí de por medio, aparte de que ha habido terceras personas, bien, siempre ha habido otras cuestiones, y me atrevo a decir que podrían ser familiares por parte de un hombre, que impiden mucho que esta relación se haya dado o que se diera en su momento, que se dé. Bien. Entonces, yo te diría, en este caso, que la persona con la cual tú estás es cierto que no va a sentir lo mismo por nadie más. Y yo creo que esto no es que te lo diga yo, es que tú lo sabes. Pero esto no quiere decir que no sienta. Lo que pasa es que no siente de la misma forma. No siente de la misma forma. Eso yo quiero que quede claro, ¿eh? Vamos a ver qué más. Aquí hay una cuestión, y es que el pasado siempre va a estar ahí en medio. El pasado va a estar en medio, y el que esté en medio y el que esta persona sea tan claro o tan clara contigo en ese aspecto, te va a generar a lo largo de esta historia muchísima incertidumbre. Muchísima incertidumbre. Porque aunque esté bien contigo, date cuenta que siempre tendrás la sensación de que en cualquier momento se puede terminar tu relación por esa persona del pasado. Que yo no estoy diciendo que sea así, te estoy diciendo el miedo que te va a generar. ¿Bien? Vamos a ver qué va a pasar entre vosotros dos. Vamos a ver. Futuro inmediato, dicen que tu relación se va a parar. Puede ser que alguno de vosotros esté parada ya. Bien. Y hablan de ese parón en la relación. No puedo hablar de un fin. No puedo hablar de un fin, te hablo de un parón. Luego hablan de que, bueno, de que esta historia se reanuda, pero se reanuda de la forma en la cual estás, de la misma forma. O sea, tú puedes creer que esta relación se reanuda para cambios, pero realmente yo no veo un cambio. Yo no veo un cambio. Yo veo a esta persona como siempre en esa duda, en ese umbral, ¿no? Como entre dos personas, como siempre esperando algo más en su vida, ¿no?
como siempre esperando algo más en su vida. Luego aparte, date cuenta que toda esta situación, aunque tú convivas con esta persona, fíjate, y es lo que están diciendo las cartas, que tú puedes llegar hasta convivir con esta persona, pero aunque convivas con ella, no terminará de darte ese lugar. Esto es lo que yo quiero que tú veas. No terminará de darte ese lugar. El lugar que tú quieres. Bien, vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más. Mira, aquí está marcando las continuas indecisiones de esta persona, ¿no? Dice, incluso tú a lo largo de esta historia, tú puedes llegar a pensar que estáis trabajados, manipulados. Yo no lo veo así. Yo no lo veo así. Te voy a decir que sí, que tú vas a vivir tu historia con esta persona a la forma que te he dicho, con ese miedo, que quiero que cuentes con ello. También para que tú, cuando llegue el momento, pues tomes tus decisiones y valores si de verdad te interesa o no te interesa, ¿no? Entonces, esta historia está aquí, la vais a vivir. Pero también es una historia llena de ansiedad, llena de encrucijadas, ¿no? Y llena de cosas que pasan, que cuando pasan dices, lo sabía. Y si lo sabías, ¿por qué diste un paso? Y todas estas preguntas te las vas a hacer. Todas estas preguntas te las vas a hacer. Entonces yo veo un tiempo en el cual vosotros pasáis juntos, pasáis una historia. Pero no es la persona de tu vida. No es la persona de tu vida. Por esta razón que te he dicho ya. Vamos a ver qué más. Los vínculos que tenga esta persona con su ex no son vínculos que puedan acercarlos emocionalmente, ¿eh? Quiero que eso lo tengas un poco claro, porque veo también que posiblemente estos vínculos te generen algún tipo de incertidumbre, ¿no? De que de la noche a la mañana puedan cambiar las cosas y que te engañe con esa ex. Yo no veo un engaño con la ex o con el ex. Yo no lo veo. Puede haber otro tipo de engaños, pero un engaño sexual con el ex o con la ex no lo veo así, ¿bien? Luego, aparte, aquí estoy viendo, es verdad, hay que decirlo todo, a lo que te expones y lo bueno que viene. Y lo bueno que viene, dice, tú vas a recibir noticias de esta persona que son noticias de avance, de hacer cosas juntos, de ciertos proyectos que habéis hablado en su momento, ¿bien? Como que te da la sensación en esa conversación de que esta persona se da cuenta de muchas cosas, en fin, todo ese tipo de cosas que te invitan a avanzar. Pero luego los actos, te digo, en los actos, en el día a día, te irás dando cuenta de que sigue dudando. Hay una parte de él o de ella que sigue dudando. ¿Bien? Vamos a hacer una general aquí. Luego veo a esta persona tomando una decisión en su vida importante. Dice que parece ser que el que tome esta decisión lo acerca a ti o la acerca a ti, ¿bien? O sea, sí, lo acerca a ti porque no implicaría ya un alejamiento físico, ¿no? Pero esto no quiere decir que vaya a fluir la relación como tú quieres que fluya. Fluirá de manera lenta,
de manera lenta, ¿vale? Y con este tipo de obstáculos que hemos visto que podrían pasar de cara a futuro. Yo de todas maneras en estos casos digo que vivas la historia. Es la única manera que tienes de saber si de verdad mereció la pena o no mereció la pena. Y si no mereció la pena, pues te quedas con lo aprendido, que seguro que es muy valioso. Ya me contaréis. Bueno, mis corazones, ¿qué más? ¿Qué deciros? Que espero que os haya gustado este vídeo, como siempre. Que no olvidéis suscribiros a mi canal para no perder nada y no olvidéis activar la campanita. Espero vuestros comentarios. Lo diré. Espero vuestros comentarios con el interactivo que queréis. Corazones, que os mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.